Listo. Pues bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. La hora que nos estén escuchando, nos vamos a presentar. Mi nombre es André. Omar. Y como siempre somos sus amigos en SabioMart. Y bueno, para empezar el día de hoy, quiero hacerles una pregunta muy importante. Obviamente para todas aquellas personas que tienen negocio, que lo están iniciando o que ya tienen tiempo dentro de su giro de negocio, de lo que tengan, es: ¿qué pasa en tu negocio cuando tú no estás? Esa es con la pregunta que quiero empezar de ¿qué es lo que pasa con tu negocio? Porque sabemos que es importante el tener el estar en el negocio, obviamente, pero el estar demasiado en el negocio ya no. Sí, te impide crecer, ¿no? Entonces, hoy tenemos un tema que la verdad me emociona mucho, sí. Me gusta bastante, porque de verdad tienen que quedarse hasta el final de nuestro episodio. Esto va a resolver un gran problema que tienen la gran mayoría de los emprendedores. Es cómo lograr que tu negocio funcione sin ti, ¿verdad? Porque cuando tú estás presente, todo funciona. Y el día que te ausentas, te enfermas, te quieres ir de vacaciones, quieres tomar un poquito de descanso y tu negocio deja de funcionar. Entonces, es el cuello de botella de la gran mayoría de los negocios y es el punto por el cual los negocios no crecen, de pasar de ser un emprendimiento a ser ya verdaderamente una empresa. Una empresa, totalmente de acuerdo. Sí, o sea, quiero poner esto en claro, o sea, cuando estás en un negocio y ese negocio te impide vivir, como quien dice, eso ya no se llama empresa, negocio, emprendimiento, se llama autoempleo. Correcto. Esa es la definición de todo. Autoempleo. ¿Y qué pasa con ese autoempleo? Pues estás explotado, es un tema muy complicado de salir porque pues ¿cómo se llama? El negocio funciona alrededor de ti. Entonces si te sales, pues ya no va a haber. Sí, si sientes que ya empieza a bajar la calidad, que no va a ser lo mismo, o que a veces uno mismo como cliente lo nota, o sea, vas al negocio y si no está el dueño, las cosas no funcionan igual. Incluso hasta en los restaurantes a veces los platillos saben distinto si no está el dueño del negocio. Totalmente. Entonces, a mí me parece que es un ejemplo muy claro, el de los negocios de comida, que a veces son demasiado absorbentes y que no logran pasar de una empresa pequeña a un verdadero negocio de expansión, donde puedes replicarlo. Entonces, hoy les vamos a hablar precisamente de cómo lograr eso, cómo lograr desprenderte y cuáles son los errores que debes evitar para no quedarte atorado en ese punto. En ese punto, totalmente. También, o sea, por ejemplo, y la importancia de delegar responsabilidades, de que no todo tú lo tienes que hacer, porque a final de cuentas, si estás siempre involucrado, 100% concentrado en eso y todo, pues es malo. ¿Por qué? Pues porque puede llegar hasta una psicodependencia de que de plano, si vas de vacaciones y todo y siempre estás acostumbrado en el negocio, no es sano para ti porque vas a sentir un vacío enorme, muchas cosas. Entonces, sí, es un tema muy, muy importante y pues bueno. Sí, tenemos así como que muchos ejemplos y queremos empezando planteando estos datos que tengo por aquí que me parecieron muy interesantes. México, como sabemos, es un país de emprendedores. O sea, el mexicano es muy creativo, no se le cierra el mundo y siempre, ante cualquier dificultad, emprende un negocio. Pero entonces la pregunta sería, ¿por qué no somos un país de primer mundo? O sea, si somos tan emprendedores y si existe la creencia de que para ganar dinero tienes que tener tu propio negocio, entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, aquí tengo unos datos que me parecen interesantes. Para empezar, solamente el 22% de la población es autoempleado. Y de este grupo de autoempleados, que aquí, como hemos mencionado en otros capítulos, entran desde la persona que tiene la tienda de abarrotes, el médico, el abogado, el programador independiente, cualquier freelance, es un autoempleado. Pero ahora, de estos, ¿cuántos realmente emplean gente? Solamente 6%. Entonces, aquí estamos encontrando un dato interesante que decimos, sí somos emprendedores, pero realmente empresarios, solamente el 6% de la población. Y si lo revisamos a nivel mundial, buscando estas mismas cifras, empecé a pedir una lista de cuáles son los países que tienen más emprendedores y me topé con datos muy interesantes. Resulta que el número 1 es Níger, con un 94% de emprendedores. ¿África? De África. Entonces, ¿cómo África le está poniendo la muestra al resto del país? Del mundo, perdón. Y si empiezas a seguirte con los datos, así, también Corea del Sur,
sí tenía otros países importantes, pero Sudán también está entre el número con mayor cantidad de emprendedores. Pero, otra vez, si revisamos a detalle, ¿qué sucede? Son países que se dedican principalmente a la agricultura, entonces esos emprendedores son agricultores independientes y no son realmente empresarios. A nivel país, México, si revisamos los datos con los estados que tienen, dijimos, es un 6% de emprendedores realmente de empresarios. Hay 5 estados que lideran estos datos, estas cifras. Están, como ya sabemos, pues Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Querétaro y orgullosamente Aguascalientes, contando con un 6% de empresarios que contratan gente. Pero de todas formas el número es reducido, 6%. De ahí oscila a 5, 4, hasta 3% en estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, que son los que tienen un 3% de empresarios. Entonces, hoy les queremos platicar cómo lograr dar ese salto, cómo empezar a brincar de ser un autoempleado o un negocio pequeño donde tienes que estar presente todo el tiempo a convertirte realmente en un empresario con gente a tu cargo, ¿no? Entonces, podemos platicar, por ejemplo, a mí hay un negocio que se me hace muy interesante aquí en Aguascalientes. Es un restaurante de comida yucateca que tiene ya muchos años. Es muy rico, muy buena la atención. Que aquí estaría anunciándose si nos pagaran. Exacto, los invitamos a formar parte. Sí, pero es muy famoso. Muy famoso. Ajá. No vamos a decir el nombre porque no nos pagan, pero sí. Sí. Y fíjense, tuve hace poco la oportunidad de ir a Mérida, y la verdad es que el restaurante que me recomendaron en Mérida me pareció que no era tan bueno como el de aquí, de Aguascalientes, ¿no? Entonces es bien interesante este negocio por esto. Mira, se han intentado poner algunos otros negocios de comida yucateca, o sea, se han intentado hacerle la competencia, y sin embargo el único que sobrevive es que ya es una tradición, que está ubicado pues en el barrio del Encino, por dar algo de referencia. Sí, los que son de Aguascalientes se imaginarán que el Encino, que está en el centro. Exacto. Es muy cerca del centro. Sí, está en una zona de explanadas, es una casa antigua muy bonita. Y el otro día que acudí le preguntaba a uno de los meseros, ¿cuántas personas trabajan ahí en un restaurante? Le dijimos 100. Me dice, aproximadamente, sí, como 100 personas. Y es un lugarcito bien chiquito. Sí. O sea, es una casa antigua, acondicionada para restaurante. Pero fíjense que hay una cosa bien interesante. Bueno, no sé, a mí me pareció. Cuando tú vas, siempre te atienden muchas personas. Sí, o sea, no es un único mesero el que te atiende. Es una persona la que te toma la orden, otra persona te lleva el pan y la salsa, otra persona te ofrece pan dulce, otra persona te ofrece gelatinas. Y luego ya revisando te das cuenta de que alrededor de la casa, porque está como si fuera entre las habitaciones y el patio de la casa antigua, el restaurante, están 3 cocinas. Entonces ese es otro punto interesante. Ok, sí. Entonces, cuando yo era niño ya existía, y acudía yo a ese restaurante y veía siempre al matrimonio. Estaba ahí un matrimonio que eran los dueños y ellos eran los que estaban atendiendo. Después veías a uno de sus hijos, ahora de repente ves a alguna de sus hijas, pero no siempre están ellos. Entonces ese es el punto. ¿Cómo han logrado que ese negocio permanezca, que perdure a lo largo de los años y que funcione correctamente? Porque te ofrece muy buen precio, muy buen sabor, muy buena atención. Entonces ahí les va la clave de todo. La clave para poder brincar de un negocio pequeño a uno que realmente sea una empresa, que no dependa de una persona, sino que sea ya una institución, es crear sistemas y procesos. El sistema. Si tú defines cómo se hacen las cosas van a funcionar cuando tú no estés, ¿verdad? Sí, no, claro. No, y al igual también es una de las cosas que tiene que ser un dueño, dueño de negocio. A mí me gusta mucho este concepto porque yo lo leí en un libro de sí le voy a decir, Arturo Elías Ayub, que fue el negociador, que él lo pone muy bien, o sea, porque dice, cuando inicias un negocio, eres un tenista, que pues de que tú peloteas, tú ¿cómo se llama? Sí, pues tienes que hacer todo, literalmente, como es el deporte del tenis. Pero después
viene siendo un equipo de voleibol, de que empiezas a formar de que grupos pequeños y pues de que te empiezas a pasar la bolita, o sea, que para que trabajen en conjunto y todo. Y quieras o no, cuando empiezas a reclutar gente, automáticamente cambias al rol de líder, porque empiezas a delegar responsabilidades, que eso es muy importante, el saber delegar responsabilidades, a pesar de que a ti te quedan muy bonitos los diseños y todo eso. Bueno, pues creas el sistema de capacitación para la gente que vas a contratar. O sea, pues no pasa nada si los enseñas. O sea, al final de cuentas le estás aportando algo muy fuerte. Pero bueno, ese tema ya si quieren ver ese tema, es el video pasado. Pero es importante que sepan utilizar e identificar qué sistema les está funcionando. Porque de los sistemas, o sea, es de cómo llega el éxito del negocio. Claro. Entonces sí, importantísimo. Tú debes de tener la capacidad o debes de aprender, porque sí se puede llegar a aprender esa habilidad, obviamente. Claro. Entonces todos podemos, nada más hay que quererlo y echarle ganas. Pero esa capacidad e identificar lo que es, qué sistema en realidad me está funcionando. Hay un sistema muy bueno que es el de McDonald's. Ok, sí. No sé si has visto. Una gran película que recomiendo es Hambre de Poder. Buenísima película acerca de negocios con Michael Keaton. Buenísimo, que es el tema de McDonald's. El cual es como fue la primera empresa de comida rápida, literal. Se ve que ellos, cuando estaban creando la hamburguesería y todo, hay una escena muy padre que lo hacen en una cancha de tenis y que dibujan con gis, dibujan la cocina, de que aquí está la freidora, aquí está la plancha para la zona de licuados, la zona de papas y así, y llevan a todos sus empleados. Entonces practican hasta que los movimientos son tan exactos que pues obviamente las hamburguesas en menos de 2 minutos estaban. Entonces, pero esa es la importancia de saber identificar sistemas o crearlos, porque sí es una parte muy importante, que digo que es una escena muy padre, claro, de que están todos jugando así, y ya cuando lo ponen en práctica en la realidad, pues sabemos lo que es McDonald's. Claro. Entonces es un ejemplo muy claro del por qué es importante el saber de sistemas, o sea, el crear sistemas. Sí, entonces, sí. O sea, y bueno, ahorita me gusta mucho que menciones a esta empresa que sí demos el nombre, porque realmente es como el prototipo de los sistemas y de las franquicias, ¿no? Sí. Decíamos, McDonald's no es el que haga las mejores hamburguesas, no son las mejores hamburguesas del mundo, no, pero es el mejor vendedor de hamburguesas en el mundo. Sí, claro. Y su grandeza está en haber definido los procesos de tal forma que si tú vas a un McDonald's aquí en Aguascalientes, en Ciudad de México, en China, en Japón, donde sea, tú ya sabes cómo van a ser esas hamburguesas. Sí. Son las mismas. Sí hacen pequeñas variaciones y adecuaciones, pero la forma de operar del negocio es la misma en todas las partes, ¿no? Entonces, esto me lleva a un tema a nivel local. Hay un negocio de tacos de barbacoa, tacos dorados aquí en Aguascalientes también, que es como el McDonald's mexicano. Y tengo la dicha de conocer a los dueños, de conocer a parte de los fundadores, y me platicaban un día que ellos pues obviamente no empezaron como están ahorita. O sea, empezaron así con un carrito, como siempre, y con una sola sucursal. Después otro familiar abrió la segunda sucursal. Yo los conocí cuando solamente tenían 2 sucursales. Y decía uno de ellos, cuando estaba yo ahí, una vez se me acercó una persona que fue la que me hizo reaccionar. Me dijo, mientras tú sigas pegado a esa plancha, tu negocio nunca va a crecer. Entonces aquí, aguas, o sea, como que a veces creemos que solamente nosotros sabemos hacer bien las cosas, que el sabor va a variar si yo no estoy. Sí, o sea, hay una realidad. Decimos, como tu mano ni tu hermano. O sea, y otra, también te dicen, al ojo del amo engorda el caballo. El caballo. Pero aquí hay que tener presente una cosa. No hay que confundir control con presencia. Tú puedes tener control creando sistemas, automatizando las formas en que operas, y no tienes que estar presente todo el tiempo. Tenemos actualmente la tecnología, tenemos cámaras de vigilancia, tenemos software, tenemos muchas formas en las que nosotros podemos controlar a nuestro negocio sin tener que estar presente, ¿no? Tenemos SabioMart.
Ahí, ese sí el consejo. Sí, no, tenemos. Y es una herramienta que te va a ayudar no solamente a registrar ventas, sino a controlar, a tener orden y claridad en tus datos, ¿verdad? Entonces sí, retomando el tema de los negocios, ahora surge la pregunta, ¿cómo crear sistemas y procesos de operación? O sea, esto es como la pregunta. Bueno, sí, tengo que definir mis procesos, y para las personas que nacieron antes de 1990, recordarán que hubo una época en la que se puso de moda la estandarización mediante ISO 9000, y entonces te decían, define lo que haces, simplifícalo, documéntalo y repítelo. Dime lo que haces y haz lo que dices. Entonces era simplemente crear manuales de cómo haces tú las cosas, trata de hacerlo de la mejor manera posible, y entonces preocúpate o ocúpate de hacer eso que está escrito en el manual. Y con eso certificaban a los negocios y todo. Pero ojo, aquí hay una cosa, no te puedes quedar con la certificación y decir, ya porque yo tengo mis manuales y mi forma de operar definida, mi negocio ya va a triunfar siempre. No, o sea, un proceso es algo vivo. Lo que aplicaba hace unos años no aplica hoy en día. Entonces tienes que estarlo adecuando, detectar qué fallas tiene, qué cambios ha habido, y entonces tratar de tener esa habilidad y adaptabilidad para que tu negocio siga funcionando a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, no, claro. Yo les quiero hacer una pregunta a ti. ¿Cuánto tiempo necesitas para perfeccionar un sistema? Yo creo que toda la vida. Sí, nunca lo vas a nunca va a llegar un ¿cómo se le puede decir? Algún tiempo, ¿no? Así de que digas, ya tengo la fórmula secreta de los negocios así. No. ¿Por qué? Porque el mercado cambia, las personas cambian, la mercadotecnia cambia, las ventas cambian, todo cambia. Entonces, bueno, eso se corta. Pero sí, o sea, ese es muy importante, en el que muchos emprendedores dicen, ay, pues es que no, o empresarios de que pues no funciona y de que no sé qué y así, pero en realidad te estás adaptando a los tiempos que está sucediendo. Ahí les doy una anécdota. Yo trabajé en una empresa, que no voy a decir su nombre, pero es no voy a decir tampoco de lo que se dedicaba, porque si no, ellos van a saberlo. Pueden inferir. Sí, exactamente, pueden inferir. Bueno, estas personas, pues entro yo pues, les recuerdo, estudié comercio electrónico, pues llego y les armo un plan adaptado pues a lo de ahora, de redes sociales, de página web, de que se venda por la página web, o sea, todo. De automatizarlo. Entonces llego, se los pongo sobre la mesa y todo, y al principio como que decían sí, ajá, o sea, sí me ayuda y todo eso, pero llega un momento en el que, pues bueno, ya ellos tendrán su motivo, yo no quise saber, pero de un día para otro, o sea, porque bueno, ya estaban funcionando campañas publicitarias, estaban funcionando todo, entonces, o sea, no que vendía millones, pero funcionaba. O sea, empezábamos a tener reconocimiento de marca en redes sociales, videos, todo acerca de máquinas CNC y así. Ay, bueno, ya no. Pero ahora, ¿qué pasa? Hace más de un año que ya no estoy en ese... Bueno, que me corrieron de esa empresa, me recortaron. Y resulta que ahora están cayendo. Okay. Se está cayendo porque obviamente llegó la competencia, ellos sí se adaptaron a lo que es lo nuevo, y pues obviamente se los están comiendo. Entonces, y ahorita de que ya me enteré de que tuvieron que reducir bodega y todo, y así dije, ok, o sea, de plano a estas personas se le cayó el negocio por no actualizarse, por no saber reconocer que su sistema ya era viejo, porque son personas, o sea, estas personas, los dueños de estas personas, pues son desde hace mucho tiempo, o sea, que la tienen de esta empresa como desde el, no sé, 80 y tantos. Entonces, pues obviamente iba a llegar un momento en el que si no te actualizas, te voy a decir, ahora con esta revolución que fue el tema de los negocios con las redes sociales después de pandemia, o sea, fue de que todos se tuvieron que adaptar. Lo de que pasó con lo de pandemia es de que nos hicieron adelantarnos a lo que se esperaba el crecimiento del comercio electrónico de, creo que eran 4 años, o sea, del 2020, de cuando, bueno, más bien 2021, estaba esperado a que estuviéramos así con este tema de comercio electrónico en México especificando,
de que eran 4 años o hasta 6, más o menos así. Llegó la pandemia y no lo redujo a 3 meses. Entonces sí fue como de, pues sí, o sea, sorprendente. Entonces sí es importante también saberse actualizar en tus negocios, de que ahora hay muchos sistemas que te pueden ayudar, de que ahora está impresionante que ahora las ventas ya no tienes que hacerlo una persona. O sea, a lo mejor sí en un cierto tipo de negocio, pero en ciertos giros de negocio que se necesitan, pero ya hay muchas formas de hacerlo. Claro. Dentro de una página web, o sea, de que ya se venden solo, ahora con campañas publicitarias, de todas las actualizaciones que ha tenido Meta. Entonces, es eso, saber adaptarse a lo nuevo. La realidad. Y aparte, y ahorita que está más justamente todo este tema del cambio con las redes sociales y todo eso, ahorita más se puede sistematizar y ya no tienes que estar a fuerzas ahí en el negocio. Obviamente estoy hablando de ciertos giros, pero ahorita las herramientas se están dando para que tú pongas nada más como la idea y el sistema todo lo haga. Entonces, sí es muy importante el saber acomodar el sistema de acuerdo a lo que necesitas y a lo que te funciona. Y acomodarlo a lo nuevo que se viene, porque pues mañana, ahorita es la inteligencia artificial, mañana quién sabe, pero pues hay que saber adaptarse a los sistemas. Sí, y me parece muy interesante que menciones lo de la inteligencia artificial, porque precisamente eso viene al caso en cómo crear estos procesos y sistemas. A ver, ¿por dónde tienes que empezar, no? Porque vamos primero poniendo en contexto. Los negocios pasan más o menos por 3 etapas. Se habla de la infancia, que es cuando el negocio surge y cuando tiene el dueño, el creador de ese negocio, es el que prácticamente hace todo. Es lo que se conoce como el hombre orquesta, porque es el encargado de compras, ventas, finanzas, contabilidad, a veces hasta hacer el aseo. O sea, tiene que controlar todo el negocio y el dueño del negocio es el que se encarga de toditito. Después viene la adolescencia. La adolescencia es cuando empieza a contratar gente y, ojo, al igual que la adolescencia en el ser humano, es una época de crisis y aquí es donde muere la mayoría de los emprendedores. ¿Por qué? Hay 2 opciones. Una, o nunca contratas a nadie porque tú sientes que tienes que tener el control de toditito, porque te da temor llevar una nómina, porque te da temor que te vayan a demandar, porque nadie va a hacer las cosas igual que tú, porque te pueden robar, por 1001 excusas para no contratar gente. Y dejas pasar los años y eres el mismo negocito de supervivencia que hace 20, 30 años. Esa es una opción. La otra opción es contratas gente, pero no estabas preparado. Y entonces sí te viene todo lo que estoy mencionando, te roban, te demandan, las personas no hacen bien las cosas, no tratan bien a tus clientes, no saben cómo operar, y aquí es donde truenan, porque vienen todos estos problemas y el dueño del negocio no lo sabe manejar, porque, ojo, aquí hay que distinguir muy claramente en 2 cosas. Una cosa es que tú seas bueno en lo que haces y otra cosa es que tú sepas crear un negocio para lo que haces. Ejemplo, o sea, tú puedes ser muy bueno cocinando, como decimos, pero es muy diferente administrar un restaurante. Puedes ser muy buena una persona en una estética, hacer cortes muy novedosos, hacer diseños muy actuales, pero ya controlar una estética con empleados, puede ser muy buen médico, pero no es lo mismo que tener una clínica. Entonces, ahí es donde truena la mayoría. Y después viene ya la etapa de la madurez, que es cuando la persona ya supo establecer una empresa, se dedica a las cuestiones creativas. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Buscando información para el podcast de hoy, me topaba con un montón de videos y manuales donde te pintan que el dueño ya está en la playa, no tiene que hacer absolutamente nada y que el negocio opera sin él. Eso es falso. O sea, tienes que estar al pendiente de tu negocio, pero la diferencia es qué tan demandante es. No es lo mismo tener que estar 24 horas al día, al pendiente, los 7 días de la semana, que ir a abrir, ir a cerrar, ir cuando se ofrece algo, estar al pendiente. Y aquí viene una regla que me gustó muchísimo. Las acciones no van a tener el mismo resultado cuando las haces tú que cuando las hace alguien más. O sea, vas a lograr a lo mejor un 80%, la otra persona las va a hacer a un 80% de la calidad que tú las hagas, pero bueno, no tiene que ser perfecto.
ese tiempo en tareas rutinarias que no son críticas, las puede hacer alguien más y tú dedicarte a crear estrategias, tácticas, a saber crecer tu negocio. Y daban una regla que me gustó muchísimo y decían la regla del 10-80-10. Tú empiezas una operación, haces el 10% inicial, dejas que otras personas hagan el 80% siguiente y tú haces el 10% final. Ejemplo, vamos a poner esto. Una tarea muy sencilla como la de hacer el aseo de tu negocio. Te va a quitar mucho tiempo, no es caro contratar quien te lo haga. Entonces, bueno, tú tienes dos opciones. Una es aplicar esta regla que estoy diciendo, o la otra es desentenderte por completo y ahí usted habla. Entonces no van a hacer las cosas bien. O sea, te toman la medida, porque si dicen orden no supervisada, vale pa' pura fregada. O sea, no, si tú no checas que las cosas estén bien hechas, las cosas no van a salir como tú quieres. Entonces, ¿cuál es ese 10%? El primer 10% es, da las instrucciones, tú dile a la persona cómo quieres que la haga. Y luego viene 80% de que ese 80% es la operación misma, lo que le encargaste lo va a hacer alguien más. Y luego al final revisa que lo que tú encargaste corresponda a lo que tú pediste. Y aquí es donde fallamos la mayoría de los mexicanos, porque delegamos y pensamos que delegar es olvidarnos, soltar, y el negocio está en manos de empleado y lo que el empleado quiere hacer, y como dicen, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Entonces, aquí pongo un ejemplo que me gustó mucho la anécdota cuando me la platicaron. Una persona muy querida mía, una prima voy a decir, me platicó, ella estaba trabajando en un negocio donde el dueño de ese negocio se dedicaba a crear congresos y cuestiones de tipo médico. Organizaba, su papá era médico y entonces el hijo emprendió un negocio para hacer congresos y tener un spa y no sé cuánto. Entonces mi prima le dijo, si quieres, él iba a abrir un negocio adicional e iba a crear un spa con una máquina láser y que hacía no sé cuántas cosas. Entonces iba a abrir este nuevo negocio y le dice mi prima, si quieres yo te puedo hacer todo lo que tenga que ver con mercadotecnia, yo te llevo todo. Ah, pues muy bien. Bueno, tenía que hacer publicidad en radio, ella le sugirió, ¿por qué no nos anunciamos en radio? Podemos volantear, podemos crear, pegar en las vallas que están en los terrenos, allí poner algo de publicidad y con eso nos anunciamos. Bueno, muy bien. Los volantes se tenían que entregar una cantidad mínima en los gimnasios, porque pues era un spa, entonces la gente que acude a los gimnasios se consideró que era mercado para ese spa, pero la gran mayoría se tenía que volantear de casa en casa en la zona norte de la ciudad, porque era también el mercado potencial para el spa, donde iba a estar ubicado y donde los clientes estaban interesados en él. Y pues, ¿qué creen que sucedió? Pues las personas encargadas de repartir los volantes dijeron, qué flojera andar volanteando, y dejaron todos los volantes en el gimnasio y no volantearon como correspondía en las casas, ¿no? Entonces, pues tú sabes que eso tiene un impacto muchísimo menor, porque ¿quién va a tomar un volante? No es la misma cantidad de gente, no llegaste a toda la zona donde iba a estar. Esa fue una situación. ¿Qué sucedió también? Le entregaron la imagen de lo que se iba a imprimir en las vallas de publicidad, y entonces se la entregaron en la computadora, la revisó, todo perfecto, pero no checó la resolución de la imagen. Y cuando amplificaron la imagen para imprimirla, no se distinguía nada, todo pixeleado, no se notaba, no se leía. Y luego, ¿qué creen que también sucedió? Resulta que la máquina no llegó en la fecha que tenía que llegar, entonces la fecha de la inauguración se tuvo que postergar. Y entonces, pues había que reimprimir la publicidad de las vallas, o lo que optaron por hacer fue pues ponerle un parche, ¿no? Para que la fecha de apertura cambiara. Ya estaban arrancando los comerciales en radio y decían próxima apertura tal fecha, y la máquina todavía ni llegaba.
Entonces, como ven, esto se volvió un episodio de Mr. Bean. O sea, pasaron 1000 cosas y nada le salió como tenía que haber sido. ¿Cuál fue el error? El error fue haber dicho, aquí están los volantes, los tienes que entregar así, pero no supervisar que realmente se hubiera hecho. Yo platiqué en una ocasión con una persona que tenía una agencia de publicidad y él les decía esto: tú vas a repartir en este crucero, en estas calles, volantes. Yo te voy a mandar a alguien de incógnito que tú no vas a saber quién es, y si empiezo a detectar que tú estás entregando de 2 en 2 o de 3 en 3 para acabar más rápido, estás corrida de la empresa. Entonces se crean ciertos mecanismos para evaluar que realmente se haga lo que tú tenías en mente que se hiciera. Ahora, entonces, como vemos, todo lo que sucedió fue falta de supervisión. Y aquí yo no culpo a mi prima. O sea, ni hay que culpar a personas en específico. No existía el proceso de cómo llevar a cabo estas campañas publicitarias. Aquí tenía que haber alguien, que en este caso correspondería al dueño de la empresa, crear procedimientos y no confiar ciegamente en que porque tú encargaste las cosas van a suceder como tú las encargaste. Entonces, ahí está el 10-80-10. Un ejemplo que nosotros también vivimos en programación es: se crea la historia, así se le llama, donde vienen los requisitos del módulo a programar, se encarga la programación, pero después viene una revisión del código. O sea, no es nada más probar que funcione. Hay que revisar el código para ver qué programó la persona y se le hacen observaciones. Entonces, el inicio y el final tienen que estar controlados por alguien que lo supervise. Sí, no, pues claro, alguien que sabe. Sí. Bueno, que sabe del negocio, o sea, de lo que se está yendo el proyecto. Entonces, sí, pues sí, es muy importante, la verdad. Sí. Entonces, exacto. No porque, volvemos a como que repetir, no porque dices que delegues significa que es soltarlo y dejarlo a la suerte. Siempre tienes que estar revisando la calidad de los trabajos, no sé qué giro se dediquen. Es importante de que pues volvemos a lo mismo, quieras o no, esa calidad de trabajo es la imagen de tu empresa, es importante. Entonces, quieres seguir teniendo a tus clientes y quieres seguir atrayendo, siempre mantente al tanto de lo que se está pasando. Sí. Es importantísimo, súper importante, que también va a haber muchas personas que a lo mejor te lo van a mejorar, y suele pasar y todo, y te hacen el trabajo mucho más fácil, menos complicado. Entonces, pues igual hay que aceptar todas esas revisiones así. Por eso es la frase de siempre contrata a alguien más inteligente que tú, para que pueda y para que llegue a tu negocio. Sí, que en eso que tú lo estás contratando lo haga de la mejor manera, que sea el mejor en su área, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahora sí, vamos a cómo crear esos procesos y cómo automatizarlos. Sí. Entonces, otra vez tuvimos que hacer una escala técnica. Segunda parada técnica. Y aquí estamos otra vez. Entonces, íbamos a decirles cómo podemos crear procesos, porque sí, ya dijimos, bueno, tienes que automatizar, crear procesos, hacer las cosas de una manera documentada, pero ¿por dónde empiezas, no? Paso número 1, no te abrumes. O sea, no quieras que tu negocio de la noche a la mañana se convierta en McDonald's. No vas a hacer McDonald's en un instante, ¿no? En un momento. Entonces, ¿qué te sugerimos? Mira, primero lo que puedes hacer, todos ahorita ya tenemos la facilidad de grabar, tenemos nuestro teléfono celular. Graba lo que haces. Vete a tu negocio, grábalo, pero no solamente lo grabes mientras lo estás haciendo, sino que ve narrando. Aquí estoy haciendo esto, comprando, adquiriendo la mercancía, sacando los ingredientes, preparando el platillo, hay que poner a calentar el horno. Todo eso que tengas que hacer en tu negocio, y no solamente los de alimentos, sino en cualquiera. Grábalo y nárralo. Toma fotografías, también es otra manera de documentar. Escribe lo que haces. También, si ya grabaste video y tomaste fotografías, pues ahora transcribe todo lo que grabaste y todo lo que traes en imágenes, redáctalo. Ya que lo tienes, usa inteligencia artificial. Tenemos esa grandísima ventaja, estamos en el 2026, ya existen herramientas de inteligencia artificial. Copia tu transcripción y dile a tu herramienta cómo puedo simplificar esto y hacerlo de una manera más ágil y mejor.
yo les quiero dar un consejo, o sea, y esto pues yo me dedico a lo de marketing digital. Esta es una palabra muy importante con ese tema de contenidos. Ángulos de venta. Ese, investíguenlo, o sea, no voy a decir más, investíguenlo porque ahorita está siendo fundamental para el marketing. O sea, como dices, de que tomar videos y todo. Entonces, ángulos de venta. Apréndenselo, estudienlo y no les voy a decir porque pues mi trabajo no se los va a regalar de gratis. Si les quieren que lo sabe, pues contrátenme. Pero sí, ángulos de venta, léanlo y ya ustedes van a ver más o menos cómo funciona ese rollo. Ok. Entonces, ya que tienes tu proceso simplificado, o sea, trata de reducirlo y piensa qué persona es la que está haciendo esto, qué problemas nos estamos enfrentando al momento de hacerlo, cómo es la mejor manera, quién es el que lo hace de la mejor manera, y entonces pues déjaselo a esa persona, asígnaselo, obtén retroalimentación de lo que te diga cómo lo está haciendo, y entonces trata de implementarlo, documéntalo, si tienes la oportunidad, súbelo a la nube. Existen muchas herramientas de Microsoft, de Google, que tú puedes ahí respaldar tu información, que la gente tenga claro desde los precios, porque sucede eso, si no está el dueño, no está el gerente, no, pues me llegó un cliente y pues no le vendí nada porque no sabía cuánto costaba. Ten tus precios claros, visibles, que la gente sepa dónde buscarlos, que si contratas a otra persona, no tengas que estarle explicando todo lo que hacía la persona que estaba antes en su lugar, que si esa persona se enferma, que si pide vacaciones, que esté ahí en algún lugar un video, una fotografía, un manual, algo que te diga cómo hacía lo que hacía. Consejo, así si quieres empezar a ver todo y aprender toda la sistematización y todo eso, copia los sistemas de las empresas grandes de tu giro de negocio. Siempre, toda la vida, o sea, de que te dediques, vas a copiar. O sea, eso es normal. ¿Por qué? Pues porque el copiar te hace ver muchas cosas, entiendes muchas cosas, aprendes muchas cosas y va a llegar un punto en donde tú lo vas a encontrar de cuál es tu sistema. Entonces, no tengan miedo de probar sistemas que ya sirven. Que no sirven, sino que ya son conocidos. Son probados y saben que se funciona. Sí, o sea, copien, no pasa nada. O sea, a lo mejor si no funciona, pues cambian al siguiente sistema. Sí, lo adaptas a ti. Exactamente, lo vas adaptando a ti y así es como tú vas descubriendo qué es lo que te funciona, de que este sistema, pero a lo mejor le puedo cambiar esto y me puede funcionar mejor. Entonces, no tengan miedo de copiar. Todos empezamos así, o sea, todos debemos empezar de que copiando a los grandes, y eso ayuda a que te vayas encarrilando a qué es lo que te funciona. Sí. Y usen herramientas, que toda la información y sus procesos no estén solamente en su mente, sino que trata de ponerlo en un lugar donde tengas la información. Y para esto pues, sí ayuda muchísimo un software donde tú tengas la operación. No tienes que usarlo al 100. Los módulos que se adapten a tu operación son los que tú debes de usar. Y entonces ya va a ser mucho más sencillo que la gente consulte la información, porque vamos a tener diferentes tipos de sistemas. Existen sistemas de ventas donde dice cómo se vende, cuáles son los precios, cuál es el proceso, qué hago cuando un cliente llega. Un sistema de operaciones que es dónde está mi inventario, cómo se compra, cómo se entrega, qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer. Sistemas de control, que pueden ser mis ventas diarias, mis cortes, reportes simples, y lo que ya dijimos, lo que no se mide, no se controla. Y sistemas de personas, que eso lo tocamos en el podcast anterior. Si quieren ahondar en el tema, revísenlo, que estén los roles bien claros, quién hace qué, cuáles son sus funciones, y que sepas tú a quién acudir cuando necesites cierta información, que las responsabilidades estén claramente definidas. Y no se asusten queriendo, como les dije, implementar todo desde un principio. Define cuáles son los 7 puntos críticos de tu negocio, y esos 7 puntos críticos, vamos a decir, como mencionamos ahorita, compras, ventas, almacenamiento, atención a clientes. Esos 7 puntos críticos definen el proceso para cada uno de ellos. Sí, ¿verdad? Totalmente. Sí, volvemos a lo mismo. Copien. O sea, no pasa nada. Lo que ya se probó. Exacto, lo que ya se probó. Ya ustedes se darán cuenta qué es lo que en verdad les funciona o por dónde le puedes dar. O sea, te da una idea. Entonces, eso es importante. Sí. Y bueno, no sé qué más. Sí, bueno, otra parte también importante mencionar. Un negocio se compone de 3 partes. Tenemos el emprendedor, que es la persona que tiene la idea, que tiene la visión del negocio, hacia dónde quiere llegar.
el administrador, que es el que controla que las cosas se hagan como se deben de hacer, y los técnicos o la gente que se dedica a la operación. Es un error muy grave ser las tres cosas. O sea, cuando tú quieres ser las tres cosas a la vez, es donde truenas, es donde el negocio ya no funciona, porque eres el que opera y eres el que toma las decisiones y ya no tienes tiempo de tener ideas, de tomar estrategias. Ahí es donde quiebran la mayoría de los negocios. Entonces, trata de tener esas tres partes bien definidas. Un administrador que sea el que te muestre cómo se están haciendo las cosas, los resultados, los reportes, el que te rinda cuentas a ti, y el conjunto de personas que hacen las cosas de acuerdo al proceso que tú definiste y que el administrador se encarga de que se estén haciendo de esa manera. Yo les puedo garantizar que si quieren crecer, va a ser la forma más rápida, sencilla y segura de crecer. Les pongo un ejemplo. En el lugar donde yo tengo la oficina, me ha tocado ver diferentes negocios que han estado allí a lo largo de casi 30 años, y el negocio que ha sobrevivido a lo largo de los 30 años desde que llegué a ese lugar ha sido el negocio que desde el primer día tuvo una empleada. Los negocios que estaban operados por los dueños, tarde o temprano acababan quebrando o simplemente ya nunca crecieron. Claro. No, y al igual también, consejo importante, y hay que tomar riesgos. O sea, de que si dices, no, pero es que dejo a la clienta a la empleada, y de que si me roba y así y todo, pues bueno, aprenderás. Sí. Pero toma los riesgos, no tengas miedo. O sea, bueno, pues a lo mejor, pues si te llega a pasar eso, que no se los deseo a nadie, o sea, vas a perder un poquito, pero te vas a dar cuenta más, o sea, de que a qué persona de tus valores, o sea, qué es la persona que quieres que buscar y todo, y pues de que todos estamos expuestos a eso, ¿sabes? Quiero decir el nombre del concepto de justamente lo que acabas de decir, yo porque lo leí, ¿no? Así, ese concepto, para los que muchos saben, se llama Mastermind. Ese es el concepto de tu equipo, o sea, de que obviamente tú necesitas un equipo para pensar, para que te ayuden, de que te muestren, para trabajar todos en conjunto, que sea un sistema perfecto. Entonces, ese es un concepto muy importante, el mastermind. Okay. Ese es importante, ese hay que tenerlo claro. O sea, de que mi mastermind es mi equipo de que me ayuda a sacar el negocio adelante, a flote. Y obviamente dos cabezas piensan mejor que una cabeza. Entonces, es importante también eso, de que, pues sí, de que tener a esas personas que te van a ayudar a crecer el negocio, y pues sí, eso es importante también. Sí, y como decíamos, es lo que marca la diferencia entre el tercer mundo y el primer mundo. Los países, ahorita que mencionábamos al principio del capítulo, que tenían mayor número de emprendedores, eran emprendedores que estaban dedicados solamente a la operación. Si revisas ya cuáles son los países que tienen mayor cantidad de empleados contratados, ahí sí ya empiezan a aparecer países como Alemania, como Suiza, como Suecia, como Finlandia, que son países donde la gente diseña. Entonces, las cifras te lo dicen. Aquí en México, en los primeros 2 años, sobrevive solamente el 20% de los negocios. En Estados Unidos es al revés. Solamente quiebra el 20% de los negocios en el primer año. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eso. Brincar de querer ser el hombre orquesta a crear una operación y tener esa visión estratégica para que más personas hagan las cosas junto contigo. Totalmente. ¿Algo más que quieras tú comentar, André? Pues bueno, creo que ya. O sea, bueno, yo de mi parte sería todo. Entonces, yo solamente quiero decirles una frase que me gustó mucho y que fue la que dio origen a este tema que surgió. Recuerda que tu valor no consiste en hacer las cosas bien, sino en crear sistemas que las hagan bien por ti. Vientos, me gustó. Sí, sí. Pues muchas gracias y nos vemos aquí en la próxima emisión. Sí. Hasta pronto y mucho éxito. Saludos.